asiduidad en las llamadas, muy pocas llamadas recibimos. ¿Cómo lo podríamos analizar a ese riesgo que ya lo tenemos identificado? Yo diría que es de medio a bajo. Depende la frecuencia de la tormenta, pero yo diría que es medio. Bien. Yo coincido con Andrés, de medio a bajo. De medio a bajo, ¿verdad? Bien. Y ahí ya A ver, tendríamos... igualmente la voz es una sola, igual que la vista, perdés la vista y no tenés otra. Pero Sí, lo que pasa es que lo que podamos decir nosotros, Diego, sigue siendo una suposición, porque nosotros no estamos en ese puesto de trabajo. Ahora, si nosotros analizamos subestaciones, que es donde estamos, ahí sí te podemos hablar objetivamente, pero porque hace 10 años que estamos en el mismo puesto de trabajo. Bien. Yo quiero que... puedo hacer una pregunta, a ver si por ahí puede aclarar. ¿Tiene que ver con el tema del tono de voz? Porque por ahí, el uso de al la no voz. forzarse la voz, el uso de la voz, o sea, uno normalmente todo el día habla. Sí, o si el teléfono, ponele... Lo que pasa es que no estoy a los gritos todo el día. Entonces, eso es lo que yo me refiero. O sea, lo mío es más como pregunta que como aclaratorio. Quizá, no sé si, o sea, a la gente no se le habla ni gritando ni nada de eso. Me parece que el riesgo Ariel, en ese caso sería bajo, creo, digo yo. Yo entendería como medio o alto en caso de que la comunicación es mala o hay mucho ruido en el ambiente, que tenés que forzar un poco más la voz. Ahí lo entendería más como medio o alto el riesgo. Es como el caso de las maestras que decíamos el otro día. Las maestras por ahí tienen que elevar el tono de voz porque son 30 pibes dentro de un aula y tienen que llegar al último del fondo. Pero en el caso de una atención al público, vos estás con un micrófono y una hablada, salvo que la conversación eleve el tono y empiece a los gritos, ¿no? Pero me parece que no... Sí, o que te ande mal el teléfono. O ande mal el teléfono. No le veo el riesgo o el uso de la voz, no creo que sea tan desgastante más allá de lo cotidiano. es más mental por quizá ahí que de la voz. Por ahí no es lo mismo. El call center está continuamente y ahí sí capaz que tenés un desgaste de voz porque estás hablando 8 horas al día seguida. La guardia no es que hablan por teléfono a cada rato, digamos. Salvo Bien. en los días que hay un inconveniente grande, digamos. Bien, entonces podemos resumir y concluir que tenemos la presencia en el sobreesfuerzo en el uso de la voz, ¿sí? Porque aquel que está en la guardia no creo que use con la misma asiduidad su voz que una persona que está realizando mantenimientos eléctricos, por un lado. Entonces, tengo identificado el riesgo, la probabilidad de ocurrencia va a ser baja y en la evaluación de ese mismo riesgo, el daño va a ser, sí, casi no considerable, no va a ser ni dañino. Sí, tal cual. Bien, pero siempre identificar que más allá de la probabilidad de ocurrencia de gravedad, tenemos que identificarlo. ¿Sí? Identificamos el riesgo, lo tenemos presente. Que ese riesgo después puede ser elevar la gravedad para afectarnos, que pues se puede traducir o bien en un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, tal cual. Es por eso que estamos haciendo ese análisis. Y tal como lo presentabas vos, Ariel. Hoy, es decir, mi puesto de trabajo, no uso la voz, más allá que grite o no, pero tengo presencia en el sobreuso de la voz. Bien, continuemos. Mario, Nico, ¿comprendieron cómo estaba el análisis? Sí. Ahí, mientras estábamos hablando, iba realizando algunas correcciones sobre lo que habíamos hablado. Bien. Si bien a título personal, si les sirve este tips para identificar los riesgos y cómo van a realizar el resto de los trabajos, analicen primero en el sector de oficina. Bueno, vemos cómo es el sector, qué cantidad de personas, hacemos la situación, representamos la imagen del lugar de trabajo
Y ahí es donde vamos a representar el lugar de trabajo, observándolo, es donde vamos a poder identificar los riesgos. Los riesgos, para que a ustedes les sirva y se les haga un poco más llevadero, analicemos simplemente riesgos físicos, químicos, biológicos, si dependen de carga física o de carga dinámica o ergonómica. ¿Estamos? Vieron que yo les dejé también como guía una tabla de riesgos, que tenemos de riesgo eléctrico, después mecánicos, no me acuerdo cuál otros más voy a presentar. Bien, consideremos simplemente esos 6 ¿sí? riesgos. Y sobre esos trabajamos. Continuamos. Buenísimo. Bueno, pues salimos de la oficina, ya le pasaron el o sea, reclamo. ya pasamos el reclamo, o sea, el operador pasa al reclamo a la pareja de guardia, digamos, ¿sí? Se hace el traslado hasta el lugar del reclamo. Los riesgos del traslado al lugar sería el accidente vial, o sea, es lo único que podemos ver, digamos, como riesgo ahí, el traslado, digamos, en un vehículo. Que puede ser un riesgo físico por un accidente, o sea, un choque, lo que sea, y psíquico, bueno, por el tránsito puede ser, o capaz que le estoy errando como un campeón. No, el hecho por ahí de ir apurado a solucionar el problema, ¿viste? Te genera un problema psíquico. Y si chocás o es físico, seguramente. Nos podemos poner dentro de los riesgos psicosociales, ¿sí? Sí, sí. Dentro de los psicosociales, porque, bueno, el estrés que te puede llegar a generar directamente la conducción de un vehículo, más allá de que tengas tránsito. El tránsito es bravo, y cuando andás en un día de muchos reclamos, que tenés que ir de una punta a la otra, se torna, encima cuando llueve, viste que la gente anda mucho más apurada, y se pone bravo. Sí, sí. También influye mucho los horarios, o sea, el horario, por ejemplo, al mediodía, cuando entran a la escuela o salen de la escuela, se complica ahí también. Los horarios picos. Sí, eso es tremendo, los horarios picos son tremendos, y acá que es un pueblito esto. Recuerden que riesgo físico, Mario, como les decía, eran los que habíamos mencionado anteriormente, es decir, temperatura, iluminación, ruido, vibraciones, ¿está? No hace referencia a la parte corporal. Y en el accidente vial podemos tener riesgo de accidentes nada más. Riesgo psíquico. Otro no identifico. Por ejemplo, físicos no tendríamos, porque no tenemos ruido, no tenemos iluminación. Al subirnos al vehículo no lo identifico. Después, biológicos no tenemos, químicos tampoco, porque no tenemos exposición a nada, simplemente en el vehículo. Carga física. Hay que analizar las condiciones de cada uno de los vehículos. ¿Económico podría ser, digamos? Era al punto que iba. Es decir, si lo incluimos dentro del detalle del análisis en el vehículo, ahí tendríamos que ver las condiciones que tiene el vehículo. ¿Sí? Porque si tengo un vehículo que no tiene asiento antivibratorio, que no tiene freno como corresponde, no están las condiciones dadas para garantizar el confort de la persona que está realizando el trabajo, en este caso, el trabajo que sería la conducción del vehículo. Entonces, la CIMAT, como las mencionamos, no estarían dándose. Entonces, exposición a lesiones a posteriori seguramente va a tener este operador, porque no están dadas las condiciones. Si era una lesión lumbar, generar posturas inadecuadas de trabajo, yo lo incluiría también como riesgo ergonómico. Sí, sí. Buenísimo. Salvando, como le decía, salvando la distancia, considerando que el vehículo está en estas condiciones. Estamos, ustedes que
hicieron el análisis y el estudio de ese puesto de trabajo, saben en qué condiciones se encuentran los vehículos. ¿Estamos? Yo te iba a hacer una acotación. El tema es que por ahí la permanencia dentro del vehículo es muy corta. Bien, si son trayectos cortos. Porque no es que estamos 5 horas arriba del vehículo, o sea, no es que viajamos. Más allá de que ponerle, trasladarte te lleva, en el caso particular de Pico, 15 minutos. Sí, lo que pasa es que la ausencia que comentaba Diego no necesariamente se te va a dar en distancias largas o si la sumatoria de minutos de tiempo en ese asiento que no es confortable, que no es antivibración, que no es esto, que no es lo otro, te puede producir también algo. Yo mis preguntas vienen, o sea, por ahí suena que yo estoy preguntando sobre el trabajo de ustedes y no lo estoy haciendo, lo estoy haciendo para sacar conclusiones del mío, porque yo también tengo traslado y esas cosas. No, Ariel, cuando vos pongas nosotros vamos a hacer lo mismo. Gracias, Bruno, gracias. Te lo voy a agradecer. La idea de hacer este intercambio es que a veces por ahí aquel que hace una pregunta puede ver cosas que uno no ve o que no se anima a preguntar, y está bien esa consulta. Algo que hoy, y bien respondido sobre lo que decía Bruno, es del tiempo, más allá del tiempo que nosotros tengamos de exposición a ese agente de riesgo, ¿sí? Va a depender si yo tengo mucha exposición, el riesgo que yo voy a tener va a ser más grave que en aquella situación donde yo no tengo tanta exposición. Si bien los traslados serán de 15 minutos desde que salgo de la guardia hasta atender el punto más distante donde yo voy a estar trabajando, puede ser media hora de viaje, media hora de ida, media hora de vuelta hoy. Mañana estoy haciendo lo mismo. Tal vez que pasado no salí, pero pasaron 2 días más y estoy saliendo durante todo el día. Entonces, esa continuidad de exposición a ese agente va a aumentar las probabilidades mías de estar expuesto a alguna lesión musculoesquelética. ¿Me explico? Ahora bien, si están dadas las condiciones, voy a poder manejar de forma normal y las probabilidades de que tenga una lesión a posteriori en mi cuerpo se van a reducir porque las condiciones de trabajo son las apropiadas. Ahora bien, si el camión, el vehículo en el cual yo conduzco, no tiene las condiciones apropiadas, obviamente voy a tener mayores probabilidades de sufrir o un accidente o una enfermedad profesional. Acá lo que nosotros estamos realizando con este trabajo es la identificación y la valoración de los riesgos. Que el riesgo puede ser tolerable tranquilamente. Y no generarme ni ningún accidente ni ninguna enfermedad, pero sí lo tengo presente. La idea es que estos análisis se vayan realizando porque volvemos a presentar, supongamos, la presentación, el ejemplo de la guardia. Hoy tengo un día normal, el día de mañana tengo otro tipo de condiciones climáticas y la guardia, los llamados telefónicos, explotan. Entonces tenemos otra situación totalmente distinta de análisis a como lo analizamos anteriormente. Antes teníamos una situación en el sector de la oficina, hoy por hoy es totalmente distinta. ¿Qué significa? Que si yo hubiera realizado la evaluación ergonómica antes de estar frente a estas nuevas oficinas, hoy la realidad sería totalmente distinta. Supongamos, tal vez que antes no tenían un espacio físico, no tenían buena ventilación, como lo había mencionado Mario, hoy las condiciones de ventilación son las apropiadas. La iluminación, sabremos si será iluminación artificial, si será iluminación natural, si está dada las condiciones de uniformidad del sector en cuanto a iluminación se refiere. Entonces, este análisis hoy lo presento de esta manera, no significa que este es el que nos queda a perpetuidad, sino que las condiciones en los puestos de trabajo es necesario ir evaluándolas de forma frecuente, porque en función del análisis que yo vaya a realizar, va a ser como también me va a servir para realizar
los procedimientos de trabajo, métodos y demás. Continuemos. Estamos ahí en el lugar del reclamo. Entonces teníamos el traslado, ¿sí? En el accidente vial. Ya estábamos, trabajo en el lugar del reclamo. Ahora, ¿cómo analizamos? Ahí específicamente en el lugar. Así pasamos con otro grupo. Bueno, ahí en el lugar, bueno, ahí hicimos las correcciones en el accidente vial, le puse riesgo psíquico, social y ergonómico, habíamos dejado ahí. Bueno, en el traslado en el lugar, traslado al lugar del reclamo, bueno, hicimos nuevamente los 3 grupos, clasificamos, tenemos el trabajo en la altura, que lo consideramos un riesgo físico, y ahora le agregué ergonómico también, el trabajo en altura. Y después tenemos lo que sería sufrir un choque eléctrico, tenemos el riesgo físico. Como médico, es riesgo eléctrico, no tiene otra. El riesgo eléctrico es riesgo eléctrico. Está. Digamos, pero lo que produce el choque eléctrico no pasa a ser físico, ¿no? No. Está, perfecto. Como medios, clasificamos la manipulación de los elementos de trabajo. Bueno, le pusimos sufrir riesgo físico y mecánico, en esos casos. Trabajo bajo las condiciones climáticas desfavorables, riesgos ambientales, lo clasificamos. Bien. Y después, bueno, en bajos dejamos la falta de atención psíquico, digamos. Digamos, lo consideramos por el tema de, bueno, si por ahí alguno está con algún problema personal, alguna cosa así que le hace faltar la atención durante el trabajo. Que, bueno, serían, digamos, bajos, digamos, eso, ese tipo, digamos, que lo clasificamos nosotros. Bueno, en Bien. base a todo lo que vimos, sí. Sí, Nicolás, discúlpame, terminá y después En base a lo que venimos analizando de los distintos lugares de trabajo, planteamos algunas soluciones, como ser en la oficina, bueno, la utilización de sillas, escritorios cómodos y en posición adecuada. En el tema del monitor, una protección antideslumbre. Dentro del lugar, el uso de cartelería que indique conductas adecuadas para el lugar de trabajo, no correr, mantener el orden, mantenimiento de la iluminación y corrección de lúmenes en caso de ser necesario, la ventilación cruzada, el apoyo psicológico y un área de descanso y refrigerio. Bien. En el traslado dejamos, digamos, como el correcto funcionamiento del vehículo, correcta posición de manejo, el uso del cinturón de seguridad, BTV vigente del vehículo, digamos, que esté en condiciones para trasladarse. Después ahí en el tema del trabajo en el lugar, bueno, pusimos como utilización de los elementos de protección personal de forma adecuada para evitar accidentes, ropa acorde a las condiciones climáticas, que hablábamos hoy justamente que por ahí les toca realizar alguna tarea con lluvia, hacemos referencia a eso. Capacitación en el uso de escalera, grúas, que no, por ahí tienen que, en algunas ocasiones la tienen que utilizar, y elementos de seguridad en altura, que puede ser el arnés, señalización del área de trabajo y respetar las 5 reglas de oro. Después hicimos sobre el tema de la frecuencia de los accidentes, digamos, podemos decir que los accidentes más frecuentes son los que son los que se realizan en el trabajo en altura, que puede ser alguna caída, algún choque eléctrico, alguna manipulación de herramientas, que puede ser una pértiga en su momento, que normalmente por ahí las tienen que utilizar en días de viento, que produce también un esfuerzo físico. Y después en el área de oficina, las lesiones más frecuentes consideramos las lumbares por las malas posturas, y bueno, la parte de la psíquico en la atención al público, descontento, que hoy hablábamos justamente de eso.
Después también, digamos, la frecuencia digamos, de las caídas. Nosotros, los que estamos en este grupo, nos iniciamos en la empresa en conexiones, que también se realizan muchas tareas similares a la guardia, digamos, en cuanto a los trabajos en altura, y lo que más hemos sufrido son caídas en ese sector en el cual nosotros tuvimos. También por ahí el análisis lo hicimos también tomando en cuenta eso. Bien. Hasta acá llegamos. Perfecto. Acá en la parte de traslado, sí, en el lugar, ¿sí? Utilización de los EPP, los riesgos, acá estábamos. Bien, tenemos la consideración. Trabajo en altura, a esto, lo que es del lugar de trabajo, vamos a verlos como riesgos, le podemos poner acá, riesgo de trabajo en altura, como riesgos locativos, ¿sí? Del mismo lugar, riesgo de caídas a nivel, ¿sí? Al mismo lugar o con diferencia de altura. Estamos, riesgo eléctrico, después manipulación de objetos, riesgos mecánicos, este sí, no como riesgos físicos, pero sí como riesgo mecánico. Cuando hablamos de manipulación de elementos de trabajo, estamos haciendo referencia a máquinas, ¿sí? Máquinas y herramientas. Máquinas y herramientas. Máquinas y herramientas, perfecto, por atrapamientos, cortes, lesiones y demás. Claro, Sí, ese es el riesgo nosotros mecánico. a todo pusimos riesgo físico porque pensábamos que era una mala nuestra, de que era un riesgo hacia a una lesión física, digamos. Teníamos un mal concepto. Bien, bien, ya lo corregimos. Sí, ya lo comprendimos como corresponde. Y riesgos ambientales es así. Y después acá abajo, en la falta de atención, hay riesgo psíquico-social. Sí, lo podemos identificar también, porque ya anteriormente lo hemos identificado acá con el accidente vial, lo podemos identificar, sí, como bajos. Una de las soluciones es decir, en oficinas, a ver, de los que no hicieron el trabajo, ¿qué cosa faltaría en la parte de oficina y en el traslado que sí se colocó en el lugar donde estuvieron trabajando, en el lugar de trabajo? Hay una cosa que es sumamente importante. Para evitar los accidentes. Orden y limpieza también faltó. Bueno, una, por ejemplo. ¿Señalización puede ser? Suma. Pantalla antideslumbre, nada, mentira. Eso ya lo mencionaron. Lo del orden. La señalización del área de trabajo. Eso también está puesto. Eso sí está. Por eso, que está acá. Las buenas condiciones del vehículo. No, escuchen. En el trabajo, sí, en el lugar del problema, de estos puntos, hay algo que falta acá en la parte de traslado y en la parte de oficina. El tema de la capacitación. ¿Quién lo dijo? ¿Fernando? Yo, sí. Muy bien, Fernando. Muy bien. Qué sé yo, en el caso, por ejemplo, no sé, del traslado, qué sé yo, tener que tener una capacitación en conducción, por ejemplo, ¿no? Para mandarte una macana y la parte de la oficina, por ahí, qué sé yo, capacitación, no sé, no sé, buenas costumbres laborales, por así decirlo, buenas prácticas, ¿no? Para hacer más llevadero, digamos. En la parte del lugar de trabajo creo que lo pusimos. Bien. En el lugar de trabajo está la parte de capacitación, por eso les mencionaba que hicieron referencia sobre la parte de capacitación con medida preventiva, y la capacitación lo tenemos que tener en cada uno de los sectores. En el sector de oficina, en el sector de traslado, en la parte de oficina también el oficinista tiene que estar en conocimiento de lo que es un riesgo eléctrico, un riesgo de incendio, de posturas correctas, ¿sí? La parte de ergonomía, ¿sí? De condiciones y medio ambiente de trabajo. Recordemos que están dentro de las obligaciones por parte del empleador,
Y está, por otro lado, en las obligaciones por parte del trabajador en asistir a cada una de esas capacitaciones. Entonces, en eso, como medida preventiva, les pediría que hagamos bastante hincapié. Creo que en el APE el otro día hicieron una capacitación en rescate en altura, lo hicieron en 25. Me van a dar ahí material de eso. Igual no nos corresponde. Sí, la hacen en 25 en Santa Rosa y después acá en Pico. Claro, exactamente. Después, Si pueden cuando lo hagan acá, te paso el material. Si pueden participar, aquellos que tienen la posibilidad. posibilidad. Como cosa, pero ni en pedo me subo tan alto. No. Como, viste que suben un muñeco para hacer ¿cómo se llama? ¿Una simulación? Una simulación, claro. Bien. La persona que le está dando las capacitaciones ahí es una persona que está sumamente instruida. El otro día me enteré. Y tiene, por un lado, tiene mucha experiencia, se instruye y constantemente se va actualizando. Vale la pena participar. Además, si no me comentaron mal, hacen la capacitación es teórica práctica. Diego, ¿de qué es, perdón, que se me cortó en internet? De trabajo en altura. Son capacitaciones de rescate, un rescate en altura. De rescate en altura, en realidad, Diego. De rescate en altura. Sí, una vez un video vi. Trabajo en altura ya lo dieron hace como 1 año y medio, por lo menos acá en APE. Hace 1 año y medio lo dieron. Bien. Sí, en las charlas de seguridad también, algo te mostraban y nada, rescatar a alguien en la altura cuando está desvanecido no es nada simple. No, para nada. Mostraban a alguien que lo había hecho mal y terminaron los dos en el suelo. Sí. Alguien que lo ha hecho mal. Hay que evaluar muy bien la situación. Tengo un conocido acá cerca que estaba trabajando también en una postación y trabaja en la parte de televisión y también siempre trabajaba y nada, nunca le habían enseñado a usar el cinto y demás, cómo trabarlo. Y se cayó, o sea, el cinto corrió y viste que las postaciones de teléfono y eso tienen como unos fierritos, que es donde vos subís. Bueno, claro. Se trabó ahí y el cinto, digamos, venía cayendo y el cinto se trabó y lo partió al medio, lo dejó inválido. Es fundamental, bueno, cuando hablamos de trabajo en alturas, hay un montón de puntos a considerar, desde los sistemas de anclaje, el tipo de uso de arneses, los cabos de vida, qué tipos de cabos de vida, la colocación de cada uno de los cabos de vida, cómo vas a trabajar, si vas a trabajar de frente, si vas a trabajar de costado. Muchas de las personas a veces vieron que los arneses tienen tres argollas para poder anclarse, ¿sí? Una en la parte dorsal y otras 2 argollas en los laterales, en los laterales de las caderas. Muchas personas colocan una de las argollas sobre una de las argollas que tenés bien acá en la cadera y otra directamente al punto donde está haciendo la parte de sujeción. Y a veces en las capacitaciones no se le informa que si una persona se cae, el punto de anclaje, depende donde yo coloque mi punto de anclaje, es hacia dónde se distribuye toda la fuerza de mi peso en la caída. ¿Qué significa? Que si yo coloco una de las argollas en la cadera, el otro punto de anclaje lo coloco en la línea de sujeción, estoy trabajando, me resbalo, me caigo, mi peso multiplicado por 4 va a soportar toda la cadera. Ahora bien, si yo coloco la argolla en lugar de la cadera, lo coloco en la zona dorsal, obviamente, considerando que cada una de las tiras que yo tengo de mi arnés están debidamente colocadas y ajustadas, ese peso se distribuye por cada una, ¿sí? Y por toda la confección del arnés. Se distribuye de forma pareja. Otra consideración a tener en cuenta con la parte de arnés, si yo coloco, ajusto demasiado la zona de la entrepierna, tenemos que considerar lo siguiente, que
la arteria femoral, que es la que bombea sangre en el corazón, es la que pasa por la entrepierna. Entonces, si yo ajusto cuando me caigo, no lo tengo bien colocado, esas tiras ajustan la parte de la zona inguinal, donde pasa la vena femoral, ¿qué pasa? El índice, la capacidad de circulación que tiene la sangre se reduce, de modo tal que me oxigena menos y menos bombea el corazón. Entonces, aumento las probabilidades de desmayarme. Pero bueno, es un tema muy, muy lindo y es importante saber de cómo utilizar cada uno de los EPP. No solamente, los EPP son elementos de protección personal. No solamente saber qué tipo de elemento de protección personal, sino cómo utilizarlo y dónde utilizarlos a cada uno de ellos. Bien, bien la exposición esta. Hagamos las correcciones estas. A medida que vayan haciendo las correcciones, les pido que hagamos lo siguiente. Identifiquemos los riesgos, supongamos. Trabajo en altura, acá tenemos trabajo en el lugar, trabajo en altura. ¿Qué tengo? Riesgos locativos, riesgo de trabajo, riesgo de caídas en altura o riesgo de caídas al mismo nivel. ¿Qué probabilidades tenemos alto? Y la gravedad, media, baja o alta. ¿Sí? Si es dañino, si es muy dañino. Así, de esta manera, para ordenar la identificación de cada uno de los riesgos. Si tienen dudas, me consultan. ¿Estamos? Bien. Buenísimo, Diego. Diego, tengo que retirar. Sí. Un compromiso. Te dejo el presente. Sí, sí. Bueno. Hacemos... Gracias, buen fin de... ¿A dónde va, Bruno? Como es, voy a dejarlo a Bruno que se retire tranquilo. Que no lo deje solo. ¿Algún otro grupo? Mario, con la exposición ya está. Sí. Martín, ¿están ahí? ¿O alguno que quiera hacer una exposición cortita? Nosotros, mirá, te puedo decirte lo que te mandó, el DM te mandó el mail, el trabajo que estuvimos recopilando datos, porque yo no trabajo en ninguna subestación, y estuve con los chicos de seguridad e higiene y me hicieron como una lista de las tareas que se realizan. Algunas son de línea y otras sí son de mantenimiento. No sé si lo viste el trabajo. Acá está. Riesgos, realizar maniobras preinicio de trabajo, apertura, seccionamientos, bloqueos, descarga. Sí. Me puso, o sea, el riesgo y al costado las soluciones. No sé si tengo que modificarle algo, porque veo que los chicos lo hicieron distinto. Bien. Franco, por un lado, está bien, obviamente, esto es la parte de identificación de riesgo, qué tipo de riesgo, qué medidas preventivas. Respetar siempre las 5 reglas de oro. ¿Saben cuáles son las 5 reglas de oro? Sí, quiero creer que sí. ¿Franco? Sí, sí, sí. Sí, ¿cuáles son, por ejemplo? Y el desconectar, el enclavamiento, el bloqueo y señalización, la comprobación de la ausencia de tensión, la puesta a tierra y la señalización en la zona de trabajo. Cortocircuitar también. Perfecto. Claro. Al abrir un sigilo de carga, bien. Listo, uso de EPP, tener comunicación clara y segura en el resto de cuadrilla, bien. Nos faltaría simplemente establecer qué tipo de tareas están analizando, ¿sí? Acá, realizar maniobras pre-inicio de trabajo. ¿A qué sector correspondía? Dame un segundo. Franco, era el tema 4. Mantenimiento de subestaciones, me parece. Bien. Hacer la breve descripción, como hicieron los chicos, ¿sí? En la parte de guardia, en el mantenimiento de subestaciones. Bueno, el trabajo de mantenimiento de subestaciones consta de las siguientes actividades, las siguientes tareas. Se realizan con tanta cantidad de personas, si intervienen máquinas, si hay equipos, qué tipo de equipos.
Y después, ¿cómo se va realizando? Supongamos, las maniobras de preinicio de los trabajos, apertura, seccionamiento. Diego, no estás presentando eso, ¿eh? Ay, discúlpame. Perdón. Mala mía. Perdón. Sí. Ahí está, perdón, Franco. No, está bien. Ya estamos. Como les decía, hacer una breve descripción de las tareas que ustedes eligieron, ¿sí? El tema que les tocó, qué cantidad de personas están afectadas, si hay equipos, si no hay equipos, y después, supongamos, de esta tarea de realizar maniobras, ¿cómo se realiza esta maniobra en la parte de apertura, seccionamiento? Es un operario que se predispone a utilizar tales herramientas o tales, qué sé yo, utiliza una hidrogrúa, escaleras para hacer este sector de la apertura. Una pértiga. Utiliza una pértiga. Bien, explicar un poco esto, entonces, al hacer la breve descripción de la tarea, uno da cuenta de qué tipo de riesgo te puedes, ¿sí?, imaginar cuál es la situación. Como le decía... Faltaría la descripción de la tarea arriba, entonces ahí donde dice realizar maniobra preinicio de trabajo, o sea, abajo de eso puedo poner una descripción de la tarea y abajo, bueno, como está dividido riesgo eléctrico, o sea, el tipo de riesgo que tiene. Correcto. Bien, nos faltaría simplemente por ahí la ponderación, si lo pueden hacer. ¿Cuál es el de riesgo eléctrico? ¿Qué ponderación ustedes le dan? Si es alto, medio, bajo. Y después... Esa según la tabla que vos nos pusiste. Sí, Diego, no te escuché, perdón. No, sería en cada riesgo poner, digamos, qué cantidad de personas están involucradas en esa tarea, cómo se realiza esa tarea, digamos, y el nivel. O sea, clasificarla, si es alta, medio, bajo, y qué tipo de riesgo, digamos, si es físico, ergonómico o psicosocial, en todo caso. Correcto, por cada una de las tareas. ¿Sí? Bien. Perfecto, nosotros no lo habíamos tomado todavía eso. Lo que hicimos fue hacer todo el plan de una tarea detallada y bueno, ahora lo que nos falta es hacer riesgo por tarea por tarea a cada uno de sus riesgos. Bien. Traten de... Diego, tengo otra consulta. Sí, Diego. No, bueno, yo en la clase anterior estuve ausente. El tema del mapa, viste que dice que hay que confeccionar un mapa Yo también. Con los factores. ¿A qué se refería? O sea, el mapa de riesgos en la identificación. ¿Vendría a ser esto? O sea, Esta identificación de riesgos. Bien. Otra cosa, Diego. Nosotros... Dale, Franco, dale. Yo después. No, yo había entendido que el mapa de riesgo, pues yo también falté en la clase anterior, es confeccionar un mapita por ejemplo, en mi caso de la subestación, identificar, o sea, como señalizar dentro de la subestación cuáles son las zonas de riesgo. Claro, poniendo cartelería. Yo también me había ido por ese lado. Pero... Claro, yo también. La confección, para que hablemos con propiedad todos, si hablamos de un mapa de riesgos, es lo que ustedes están mencionando, es hacer un layout del establecimiento o de la locación en la cual vamos a hacer el análisis e identificar cada uno de los riesgos. Supongamos, en la subestación, ¿qué teníamos? Si teníamos riesgos eléctricos, si tenemos riesgos ergonómicos, si tenemos riesgos físicos, ¿está? Eso sería el mapa de riesgos, tal cual como ustedes lo están mencionando. Consideré no hacer mucho hincapié en ese punto, porque era como hacer un análisis muy específico como si fuéramos profesionales en seguridad e higiene. Y lo que me interesa es que ninguno sea profesional de seguridad e higiene. Si lo quiere hacer, bienvenido al club o bienvenido al clan, porque una muy linda carrera y tiene mucha
el ámbito de aplicación se da en varios lugares, circunstancias, está muy bueno. Pero no apunto a eso, apunto a que ustedes puedan identificar, como les decía, y soy recurrente con esto, reincidente, a identificar ustedes los riesgos directamente en los puestos de trabajo y que con esta identificación les sirva a ustedes como material o como punto de partida para mejorar las condiciones de trabajo que tienen en sus establecimientos, ¿sí? Y en cada uno de los trabajos que cada uno realiza. Nosotros, familiarizándonos de esta manera con esta identificación de trabajo, le va a servir para su vida, para otros trabajos. Es sumamente... Fer me envió, a ver, dame un segundo. Diego, justo, bueno, te lo había sacado, digamos, que te había mandado y te lo iba a resumir con los riesgos que los que alcanzamos a notar en realidad porque nos juntamos un ratito ahora a la tarde por Meet. Ahora te lo resumo de nuevo al trabajo, no sé si lo podés ver. Bueno, obviamente no lo hicimos con los chicos, pero bueno, queríamos saber si más o menos la llevábamos piloteando bien. Dale, dame un segundo. Yo ahí te lo entrego, que es lo que le agregamos, digamos, a lo otro que te habíamos entregado hoy también. Dale. No es... Dame un segundo porque... Nosotros tomamos la perforación para la puesta a tierra, cuando hacen las bases para las columnas, y el triturado de hojas con la chipeadora, que bueno, son las máquinas capaz que más la que más utilizo. La de más riesgo. Sí, de más riesgo, sí. El tema era esto que yo estaba viendo recién, si nosotros tenemos que considerar, desde cuando salieron de la cooperativa en este caso, con la chipeadora o con la perforadora en sí, tenemos que considerar desde que salen de la cooperativa, porque nosotros habíamos abordado cuando estaban haciendo el trabajo. Bien. Consideren, consideren desde que sale. Estamos porque ustedes tienen los equipos en la playa de estacionamiento del sector ese de trabajo y para desarrollar la actividad, es decir, suponete, para hacer el corte o poda de árboles, ustedes salen con la máquina chipeadora desde la playa de estacionamiento hasta el lugar donde van a trabajar. Claro, exactamente. Usualmente la poda la hace el sector de redes, la poda gruesa, digamos, o por ahí nosotros también, aparte, ¿viste? Por ahí líneas de baja, un reclamo en particular, sobre todo los días por ahí que hay tormenta y viento, y dejamos obviamente, bueno, las ramas, los árboles, lo que sea, digamos, tirado en la calle, y van ellos con la maquinita, con la chipeadora, y trabajan ahí mismo, o sea... No es que ellos se ponen a podar, sino que ellos lo que hacen es llevar la chipeadora con el camión, trituran toda las ramas o los troncos, los cortan con la motosierra y los mandan adentro de la máquina, y esa máquina tira todos los pedacitos de madera chiquititos adentro del camión, ¿viste? Tiene una tolva, digamos, que lo tira directamente ahí adentro. Y una vez que está todo hecho, digamos, o sea, levantan todo y se van. Bien, perfecto. Analicen desde que sale el equipo, desde la playa de maniobra, playa de estacionamiento, porque ahí tienen la parte de conducción, capacitación ahí con esa gente, con medidas preventivas, riesgo de tránsito, sí, y después la parte de misma máquina en el puesto de trabajo, donde vayan a desarrollarlo, atrapamiento, riesgos mecánicos, sí. Analicen todo. ¿Podría considerarse también? Sí, Diego, te escucho. Sí, le decía que analicen todo el desarrollo de cada una de las actividades. Te hago una consulta. ¿Podría considerarse riesgo ergonómico o sea, trabajan todo el día de pie? ¿Podría considerarse como riesgo ergonómico eso? Y puede ser por lo puedes considerar... No, por la postura de la pala, la postura del rotomartillo, viste que tienen que estar agachados o mirando por arriba, poner en el caso que hagan, no sé, qué sé yo, una columna o algo, no sé, eso se me ocurre. Bien, puede ser como riesgo ergonómico, por ejemplo, para aquellos que permanecen mucho tiempo de pie, la parte de bípede de estación puede ser considerado.
¿sí? El riesgo lo tenés, es como lo mencionábamos hoy. El riesgo está presente, que baje o no la probabilidad de ocurrencia a posteriori de una enfermedad profesional, de un accidente, va a depender del tiempo de exposición. Pero el riesgo lo tenemos. Claro, claro. Perfecto. Suponete, aquel que trabaje en la parte de construcción de columnas. Para mí me parece representativo este ejemplo. La persona está preparando la mezcla y demás, está parado. Estamos después, va a hacer sobreesfuerzos para levantar las bolsas de cemento o para trasladar los cangilones, y después ese puesto de trabajo se va a analizar. ¿Hay presencia de riesgo ergonómico? Sí. ¿Por qué? Porque tengo levantamiento manual de carga, porque puedo tener posturas incorrectas, y después sobre un método específico que será de análisis ergonómico, que será el NAM, que es el nivel de actividad manual, o el método LES, o el método OWASP, que son específicamente para la parte de ergonomía de esos métodos. Entonces, se van a analizar de acuerdo a determinados factores para determinar si esa exposición que tiene ese trabajador puede llegar a ser tolerable o no tolerable. Y desde ahí en adelante seguir. Entonces, para cada uno de los riesgos, por ejemplo, específicamente la parte de ergonomía, tiene métodos específicos para poder cuantificar y evaluar si ese riesgo puede llegar a ser tolerable o no tolerable. Si el riesgo es no tolerable en función al análisis que yo hago por métodos de cálculos y el riesgo me da que no es tolerable, bueno, voy a tener que adecuar o de una forma administrativa o de una forma a través de la parte de ingeniería. Administrativa será brindándole mayor capacitaciones, hacer rotación en los puestos de trabajo, incorporar pausas activas, y si en la parte de ingeniería sería, supongamos, adecuar ese puesto de trabajo con herramientas que le favorezcan y le faciliten al trabajador no hacer tanto esfuerzo o para el traslado. Es un análisis específico. ¿Sí, Fernando? Perfecto, perfecto. Claro, sí, porque no es lo mismo, qué sé yo, una persona de 20 años, ponele, que levante una bolsa de cemento, no sé, a los 20 años, que a los 30, que a los 40 y que a los 60, digamos. Y el tiempo no solo levantar la bolsa, perdón que los interrumpa, yo gusto que estoy en obras civiles, sino también tener que tener en cuenta todas las tareas que hacemos. Por ahí hacemos de todo un poco. Nosotros hacemos de zanjeo, descubrir las bases, no solo hacerlas las bases, sino que vivís cavando y además después, bueno, tenés que seguir con el hormigoneo y demás. También después tenés que tener en cuenta cierta actividad que hacemos, por ejemplo, nosotros, es no solo construirlas, sino también sacarlas. Las que están en desuso y demás, también tenés que sacarlas. A algunas se les rompe bases y demás, y también tenés, me parece, de riesgo ergonómico, como para analizar en otras actividades como esa, por ejemplo. Esa, por ejemplo. Porque encima, bueno, nosotros hicimos un par de actividades más, digamos, de la que se ocupa, digamos, el sector. Hay un montón de actividades que hace Obras Civiles que, o sea, nosotros no la pusimos porque mandamos 3, digamos, que eran por ahí la más riesgosa, pero bueno, o sea, detrás de las actividades, digamos, que pusimos, hay, o sea, un montón de otras cuestiones, ¿no? Como esta que decís vos, no solamente no solamente, digamos, hacen las bases de las columnas y, no sé, trituran ramas, sino que levantan paredes, o sea, pintan, hacen zanjeo, hacen obra creo que de agua, de gas y de un montón de cosas. Más actividades que las que analizaron, sí, comprendido. Así todo, también en otros sectores de los cuales me mencionaron, por ejemplo, el de guardia eléctrica, también había más actividades. Y en otros trabajos también mencionó otras actividades. Como les decía, elijan, si ustedes de cada uno de los sectores que les tocó por cada uno de los grupos, identifiquen 3 o 4 tareas, 3 mínimo, y las desarrollan de forma completa. Espectacular. Ya estamos mejor orientados ahora, pues estamos medio... Vamos que encontramos el norte. Encontramos el norte, vamos. Vamos bien orientados, por suerte. Rodrigo, ¿alguna consulta? No, para nada. Gracias. Bien. Uno de los de por ahí, uno de los riesgos que a veces se pasa por alto
el tema de exposiciones a radiaciones ultravioletas. Para aquellas personas que pasan mucho tiempo al aire libre, a la intemperie, realizando distintos tipos de actividades. ¿Cómo dijo, Eso te profe? iba a consultar hoy cuando estaba hablando, ¿cómo se llama? Mario, justamente que decía eso, no solamente, o sea, no sé si llamarlo riesgo climático, pero por ejemplo, nosotros en invierno, por ejemplo, no sé, cuando, no sé, tenemos que salir 2, 3, 4 de la mañana, que por ahí salen reclamos, sobre todo los fines de semana, por ahí que hace mucho frío, por ejemplo, ¿no? Estamos expuestos, no sé, al frío, qué sé yo, no sé cómo tomarlo ese riesgo. Eso en verano que andamos todo el santo día en la calle, por ejemplo, más allá de la lluvia, ¿no? Obviamente. No sé cómo catalogarlo a eso. Por ahí los chicos, por ejemplo, de acá de Obra Civil y también, o sea, en verano andan en pleno rayo del sol, están todo el día rayo del sol y en el invierno también andan todo el día afuera. Bueno, por ejemplo. No sé si lo catalogamos como riesgo climático o riesgo, no sé cómo sería eso. Sí, ahí la parte de lo que es considerar medio ambiente de trabajo, a ver cómo, no recuerdo cómo se los había mencionado. Yo tengo un conocido que trabaja en el petróleo y junto con los EPP les dieron bloqueador solar. Este año nos dieron, Sergio, ahora que lo nombraron, nos dieron un bloqueador solar también. Se ve que del departamento de acá de seguridad y higiene le han dicho, para ponernos más que nada en las partes expuestas, que como siempre la cara y el cuello, porque después nosotros tenemos la camisa, digamos, y el pantalón. Exacto. Siempre todo, o sea, no lo usamos remangado, sino que lo usamos prendido al puño como corresponde, y por ahí, quiera o no, eso ayuda muchísimo a no quemarse. Pero bueno, la cara, por ejemplo, la cara y el cuello siempre está expuesto eso. Parece un palito de selva después. ¿Cómo, Sergio, perdón? Exactamente. Que quedás como un palito de la selva después. De 2 colores. Exactamente. Sí, nosotros ya tenemos, el morro te queda negro. La parte de exposición a radiaciones ultravioletas está considerada como riesgos físicos. Nosotros ya tenemos un compañero con cáncer de piel en la cara. Y ya está, bueno, está con, teóricamente ya está con tareas un poco más reducidas, no puede salir a las 4 de la tarde, hasta las 5 de la tarde no puede salir a trabajar, constantemente con crema, complicado, digamos, complicado. No es mucho lo que tiene, pero ya tiene una pequeña intervención quirúrgica y demás. Desde varios años, perdón que te interrumpa, Ariel, desde hace varios años atrás, a través de distintas enfermedades profesionales en la piel que aparecieron producto, bueno, de actividades como actividades viales, el campo, ¿sí? En la construcción, que empezaron a aparecer enfermedades en la piel, las aseguradoras empezaron empezaron por ahí a aceptar la parte de exposición a radiaciones ultravioletas. ¿Sí? Como les decía en una de las clases, que el empleador, dentro de las obligaciones que tiene al hacer la contratación con su aseguradora de riesgo de trabajo, tienen la obligación de presentar lo que se llama relevamiento general de riesgos laborales, que es una declaración jurada que presenta el empleador a la aseguradora, en el cual le manifiesta las condiciones y medio ambiente de trabajo que le brinda a cada uno de sus trabajadores. Y después, una vez en el año, todos los años antes del 15 de abril, debe presentar lo que se llama relevamiento de agentes de riesgos. Estos agentes de riesgos son a los cuales van a estar expuestos cada uno de sus trabajadores, que en cierta medida vamos a tener aquí el factor preponderante en nuestro análisis de riesgo. Supongamos que en el sector, ¿cuál era el sector, Fernando o Sergio, de la gente que está todo el día afuera? Y acá la Obras gente civiles, acá. mucho está en los rurales, mucho en Por el ejemplo. campo. En el verano, a mí me pasó que un par de veces nos quedamos encajados y te quedas hasta las 3 de la tarde tirado en el medio de la nada. Eso es otra cosa que te iba a comentar, el tema de la comunicación. Acá no tenemos equipo de radio en los vehículos y dependés totalmente del teléfono. Y si no tenés señal, fuiste.
Eso lo consideraría no como un riesgo, ¿sí? Sino como una condición de trabajo. A ver si me brindan a mí para realizar los medios, ¿sí? Y los insumos necesarios como para poder desarrollar mi actividad de forma segura. Salvemos la distancia de que cada uno, hoy por hoy en la actualidad, disponemos de un teléfono celular. A mí, independientemente de eso, el empleador me debe garantizar una condición de trabajo segura. Entonces, si yo voy a estar trabajando, salgo de mi lugar de trabajo, de mi domicilio, y tengo que hacer un trabajo en el medio del campo, sin comunicación, no me está dando los medios, porque a mí si me pasa algo, ¿quién tiene para socorrerme o darme auxilio? Nadie. Entonces no estoy en condiciones de trabajo seguro, lo que me estás manifestando vos, Sergio. No lo consideraría como un riesgo, sí, pero sí como una consideración de que no me están garantizando las condiciones de trabajo. Y lo otro que te quería consultar, ¿no? Perdón, Gastón. A veces cuando el clima laboral es hostil, ¿no? Que ya se empieza como a perder un poco lo que es el límite de lo que sería, no sé si corresponde a lo que es la higiene y seguridad, o por otro lado, hablo de enfermedades que por ahí son consecuencias de situaciones estresantes de relaciones laborales con compañeros de trabajo. No sé si se entiende lo que digo, ¿no? O sea, ¿quién tiene que fomentar el Riesgo buen ambiente psicológico. y el buen trato? Porque como que también está considerado dentro de lo que es la higiene y seguridad. Sí, eso sería dentro de la parte del riesgo higiénico, ¿sí? Los factores psicosociales. Eso lo consideraría dentro de un riesgo psicosocial. Pero si vos pedís un pase o sea, si vos vas con alguna de esas tipos de cuestiones y pedís un pase de cuadrilla o de sector, calculo que te lo tienen que tener en cuenta. O más allá de eso. Creo que Sergio se estaba refiriendo a tener que aguantar, no sé, hablando mal y pronto, a un compañero medio pelotudo. Me parece, ¿no? Que te come la cabeza todos los días. Claro. Sí, lo vi por ahí, lo entendí por ese lado. Bueno, hagamos de cuenta que tenemos una situación de ese tipo. Y por ahí, adelantándonos un poquito, después de la exposición esta, íbamos a hablar sobre la parte del rol del supervisor. Y me retrotraigo a la ley de seguridad e higiene en el trabajo. Hablábamos que el artículo del 8 y 9 habla sobre las obligaciones del empleador y por otro lado las obligaciones en el 10 de cada uno de los trabajadores. Si yo me encuentro con una condición insegura dentro de mi trabajo, no pasa solamente por no disponer de los elementos de seguridad apropiados o porque me entreguen los elementos, la ropa de trabajo o el asiento o la camioneta en buenas condiciones, sino la parte social también. Entonces, si yo tengo una situación anómala, lo primero que tengo que hacer es dirigirme informando la situación en la cual yo no me siento seguro, no estoy seguro realizando mi trabajo, porque uno estando mal no realiza el trabajo de forma apropiada. Entonces, ahí estaríamos en presencia de una situación que se puede trasladar directamente o transformarse en un accidente de trabajo. O en una enfermedad profesional, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Qué enfermedad profesional? Estrés laboral. Bien. Entonces, cuando tenemos situaciones que son así, lo primero que tenemos que hacer como obligación, como trabajadores, es manifestar esa situación de modo tal que esté en conocimiento del empleador de cuál es la situación anómala en la cual yo estoy desarrollando mi actividad. De ahí en adelante el empleador tomará cartas en el asunto a fin de garantizarle a cada uno de los trabajadores una condición y medio ambiente de trabajo seguro. Esa sería la secuencia normal que debería de cómo proceder un trabajador.
Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta más? No, creo que ya estamos encaminados. Por el momento sí, por el momento ya tenemos una idea como para meterle más al trabajo. Bien. Sergio, ¿ibas a decir algo? ¿O no te escuché, perdón? No, que no tenía más dudas. Bien, listo. Bueno, para los que han concluido sus tareas, buen fin de semana. Gracias igualmente. Feliz día, muchachos, para el resto. Feliz día también. Gracias. Feliz día para todos. Perdón, chicos, feliz día para todos y saludos. Deme, no te vayas, seguimos la conversación por el chat y obviamente todos los que quieran participar. Diego. Sí, Diego. Una consulta. Vi que los trabajos se te fueron entregados por distintos medios. Quería saber si había recibido el nuestro, que lo mandé adjunto dentro de la tarea a realizar en el tablón. ¿Lo subiste al tablón? No sé si lo recibiste, ¿no? Acá está. Subí 10 minutos antes de la clase. Está. A ver. Dame un segundo. Diego, tengo una consulta. ¿Tomaste asistencia? Sí. Nada, yo estaba presente, yo llegué un cachito más tarde. Estaba en la calle trabajando. No, sí. Sí, yo también, bueno. Diego, lo mismo, no sé si me pusiste. Bien. Yo también me conecté más tarde. Lo estoy viendo, chicos. Espectacular. Bueno, nos vemos, buen fin de y nada, feliz día para el domingo. Gracias igualmente para ustedes también. Igualmente para todos. Hasta la próxima. Nos vemos el viernes. Bien. Diego, ahí dame un segundo, Diego, que ahí te contesto. Le contesto a Deme, que estaba ahí. Básicamente era saber si lo habías recibido porque vi que se te envió de distintas maneras, por eso. Sí, a todos les había pedido que lo enviaran por el tablón, entonces yo por acá me es más sencillo, más práctico, lo leo y lo respondía de esa manera. ¿Para qué hice? Yo tengo que elegir algunos puntos, entonces. Sí, Deme, como habíamos visto, de la explicación que habían dado, trate de ser por ahí un poco más específico de las tareas que están desarrollando y hacer el trabajo con la identificación de los riesgos, ¿sí? Y establecer los ponderables. Pero la presentación inicial estaba bien. Si te queda alguna duda, tanto a vos como a Diego o a Franco, que ahí estuvo haciendo la exposición hoy, me consultan, no tengo problema. Diego. Sí, gracias, Diego. Listo, nos vamos, Diego. Diego Sanín. Diego, lo que nos faltaría hacer, por un lado, a ver, para que lo vamos a poner a compartir y con esto terminamos. Sí, yo por lo que estuve viendo faltaría detallar un poco más el tema de riesgos pero bueno, después el análisis general de las tareas creo que está, pero sí. Tener una evolución.